Uriol, ¿nos podrías explicar qué tenéis en cuenta a la hora de valorar una empresa? Sí, debemos tener en cuenta que cuando valoramos una empresa, en la mayoría de los casos, no existe un comparable claro en el mercado para hacer esta valoración. No pasa como en el caso en un piso, por ejemplo, que tú puedes saber en la zona donde está el piso cuál es el precio metro cuadrado y solo tienes que multiplicar los metros por el precio metro cuadrado y ya obtienes el valor. Eso hace que la valoración de empresas tenga un punto de subjetividad y que los economistas tengamos que siempre buscar este valor razonable de la compañía, porque el exacto no existe. Cuando hacemos esto, o para conseguirlo, es muy importante que entendamos muy bien en una fase previa el para qué estamos haciendo esta valoración, cuál es la situación, quién es el comprador, quién es el vendedor y qué estamos valorando. No es lo mismo que estemos valorando una sociedad patrimonial que una startup que va a cometer un crecimiento en los próximos años o una empresa que lleva un historial de muchísimos años con una continuidad muy clara. En cada uno de estos casos utilizaríamos métodos distintos. En el caso, por ejemplo, de la patrimonial, utilizaríamos el método de liquidación. En el caso de la startup, deberíamos utilizar el método de valor potencial, porque a día de hoy no tiene un valor. Y finalmente, en el caso de las empresas que tienen una continuidad muy clara, utilizamos, para obtener este valor razonable, el método de descuento de valores futuros. Es lo que a veces decimos, que se tiene que aplicar el sentido común, ¿no? Haciendo referencia a ese traje a medida de la valoración al caso concreto. Sobre todo a la hora de hacer hipótesis, a la hora de elegir bien el método, porque no será lo mismo que sea una compañía que va a cometer un crecimiento en los próximos años, a que estemos en un entorno en conflicto o que estemos en un entorno de una empresa pues que va con dificultades, ¿no? Con lo cual es muy importante entender muy bien el contexto y elegir muy bien tanto el método de valoración como las hipótesis que vamos a hacer en un futuro. Perfecto. Decimos que tanto el Plan General Contable como algunos tribunales ya lo empiezan a hacer, que están reconociendo el sistema de descuento de flujos de caja como un sistema válidamente admitido en general, ¿no? ¿En qué consiste este sistema? ¿Cómo se aplica? Se entiende que el valor razonable de una empresa con continuidad va a ser la capacidad que tendrá esta empresa para generar caja en un futuro, porque en realidad esta caja es la que se utiliza para pagar los dividendos y el dividendo es la remuneración del accionista, que es quien acaba de adquirir la compañía. Entonces, cuando aplicamos este método, básicamente hacemos 4 pasos. El primer paso consiste en hacer una previsión de los primeros 4 años, que puede ser un poco más acurada, porque en 4 años puedes llegar a una previsión más correcta, y se hace en base al histórico de los últimos años, más las previsiones que puede tener la compañía en los siguientes años. Luego, en segundo lugar, calculamos cuál va a ser la renta constante que va a tener la caja que va a generar la compañía de forma constante a partir del 5.º año. Y se calcula lo que se conoce como la renta a perpetuidad, que viene a ser la idea de cuál es el valor de esta caja constante que me va a ir generando la compañía de forma perpetua. A partir de ahí, estos flujos de caja que nosotros hemos calculado, tenemos que actualizarlos al valor actual y lo hacemos utilizando una tasa de descuento que se basa en 2 conceptos. Uno es en el tipo de interés sin riesgo del país donde está la compañía y segundo en el propio riesgo que tiene la compañía. Finalmente, el cuarto paso es el hacer un análisis de sensibilidad de este modelo, ver cómo afecta al valor en función de la variación que pueda haber en las distintas variables que hemos utilizado para hacer esta valoración. Dicho esto, obviamente tiene muchísima importancia la información que disponemos a la hora de hacer la valoración. Obviamente, quien tiene más información siempre es la propia compañía y es quien mejor te puede hacer estas previsiones de futuro. Pero esto no siempre es posible porque hay momentos de conflicto que a lo mejor no lo permiten o por la propia posición que tiene el economista en este momento. En este caso hay que hacer hipótesis y es muy importante que a la hora de hacer las hipótesis utilizamos muy bien el sentido común
para poder llegar a este valor razonable que estamos buscando. Y finalmente, sobre todo, discutir estas hipótesis y ver cómo afectan cambios en las hipótesis al valor final de la compañía. Cuando hablamos de compraventa de empresas, ¿nos podrías explicar un poco cuál es la función del economista? Obviamente, la primera función del economista es hacer la valoración de la compañía. Es muy importante la valoración, a pesar de que hay elementos que son subjetivos dentro de la metodología de la valoración, sobre todo porque ayuda mucho a fijar expectativas en el precio, a dar un rango razonable de valor de la compañía y, sobre todo, a ir preparado a la negociación, que esto es muy importante. Por otro lado, estamos observando últimamente que hay muchísimas pymes que son adquiridas por empresas más grandes, pues porque hay muchas operaciones de M&A actualmente. En estos casos nosotros vemos que es fundamental que el economista pueda entrar en una fase previa a esta compraventa para poder preparar bien la compañía para la venta. Esto nos ayuda mucho a eliminar todos aquellos elementos que no están generando valor y lo único que hacen es restar valor en realidad a la compañía. Nos encontramos habitualmente con que las sociedades profesionales o la valoración de este tipo de sociedades tiene ciertas diferencias respecto a las sociedades de capital. ¿Nos podrías hablar sobre estas diferencias? Sí, bueno, en primer lugar, puede ocurrir que en un caso de separación en entidades de profesionales ya haya pactado una metodología de valoración de la compañía. En estos casos, lo único que hay que hacer es aplicar de forma objetiva esta metodología. En los casos en que no exista esta metodología prepactada o que se venda al 100% de la compañía a un tercero, hay dos elementos que sí que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer la valoración por descuento de flujos. Por un lado está la remuneración de los socios. Hay que tener en cuenta que en este tipo de empresas en la remuneración suele haber una parte que está remunerando el propio trabajo del socio y por otro lado hay un dividendo a cuenta. En estos casos hay que tenerlo en cuenta porque esto afecta a la valoración. En segundo lugar está el saber qué va a pasar con la compañía una vez que el socio profesional ya no esté dentro de la compañía. Eso obviamente tendrá un efecto tanto en los ingresos como en los gastos y estos efectos deben estimarse para poder hacer bien la valoración.